Hola, mi nombre es Gabriela Grijalva y esta es la segunda presentación de Historia Global en el que se va a utilizar la herramienta Gapminder con la cual se puede analizar o relacionar dos temas mediante los datos estadísticos. En este caso, yo voy a relacionar el porcentaje de niños que han finalizado la educación básica versus la cantidad de niños por mujer. En este caso, seleccioné dos países, los cuales son Ecuador y Venezuela, que Gapminder analiza estos temas desde el año 1971 hasta el 2010. Entonces, a continuación les mostraré cómo ha evolucionado esto en estos dos países seleccionados. Como pudimos ver, Ecuador y Venezuela han ido evolucionando muy parecido. La cantidad de niños por mujer en el año 1971 era muy alta y conforme ha pasado el tiempo esto ha ido disminuyendo y así la cantidad el porcentaje que termina en la educación básica ha ido creciendo. Entonces, como pudimos ver en la década de los 70, en Ecuador 6 niños por mujer y 57% de niños terminan con la educación básica. En Venezuela hay 5 hijos por mujer y 67% terminan en la educación básica. Aquí podemos ver que Ecuador, desde el año 1970, tiene más o menos el 10% menos que Venezuela, pero a continuación vamos viendo cómo Ecuador ha ido evolucionando con el tiempo. En la década de los 80, conforme pasa el tiempo, como dije anteriormente, van disminuyendo la cantidad de hijos y va aumentando el porcentaje de niños que terminan con la educación básica. En este caso, Ecuador tiene 4 hijos y el 79% termina en la educación básica. Venezuela tiene 4 hijos y el 74% termina en la educación básica. En la década de los 90 podemos ver que Ecuador en esta brecha ha crecido mayormente y casi que llega al 100% de niños que terminan con educación básica. Tienen 3 hijos por mujer y 92% de niños terminan con educación básica. En el caso de Venezuela tienen 3 hijos y 79% terminan educación básica. Podemos ver que en el caso de Venezuela hubo un estancamiento y no se ha pasado del 79 y el 80% más o menos. En el 2000 podemos ver que ya hay un crecimiento. En el caso de Ecuador se llega ya a un casi 100%, tienen 3 hijos por mujer y un 99% de niños terminan con educación básica. En Venezuela 2 hijos y un 83% terminan con educación básica. A partir del 2000, en el caso de Ecuador, va disminuyendo paulatinamente la cantidad de niños, se estanca más o menos en un 2 niños por mujer, pero la educación a partir del 2000 el porcentaje de niños que terminan con educación primaria ya llega a un 100% y en el 2010 ya están un 105% de niños que terminan con educación básica. Entonces, eso quiere decir que la gran mayoría de niños tienen acceso a una educación y terminan con la educación primaria. En el caso de Venezuela, a partir del 2000, la cantidad de niños se va estancando en un 2 niños por mujer. Sin embargo, en el 2005 hasta el 2007 llegan a un 98% de niños que terminan con educación básica, pero sin embargo en el 2011 esto disminuye un poco. En conclusión, se puede decir que existe lógicamente una educación sexual
lo que permite crear conciencia en el uso de preservativos. Incluso este ideal de que la mujer tiene que permanecer en el hogar ha ido cambiando. Ahora la mujer quiere ser una persona profesional. Entonces la mujer ya trabaja y ya no permanece tanto en el hogar, y por este simple hecho la mujer tiende a crear este ideal de que ya no tiene que tener tantos hijos por el hecho de que ya no pasa mucho tiempo en la casa, y cada vez hay más acceso a la educación. En el caso de Ecuador, como vimos a partir del 2000, ha existido casi ya un 100% de niños que acceden a educación y terminan esta educación primaria. Y el gobierno ha promovido mucho esto, ya sea en el ámbito privado o público, una educación de excelencia. En el caso de Venezuela, con el nuevo presidente, y como podemos ver en el Gapminder, nos muestra que ha disminuido este acceso a educación y a que los niños terminen esta educación primaria. Este tema yo lo veo realmente relacionado directamente con, como es en el caso de Hans Rosling con la lavadora, ya que el hecho de que la mujer ya no permanezca en casa haciendo los labores de casa, ya sea lavar ropa o hacer otros labores de casa, que muchos aparatos electrónicos han reemplazado esto, ha permitido que tanto como la mujer y como los hijos puedan acceder a educación. Muchas gracias.